Hola a todos, buenas tardes, jóvenes. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes, poder dar lugar a la palabra. Me da gusto saludarlos por estos medios. Esperamos que se encuentren bien, que sus familias estén bien, reciban un saludo de parte de nuestros pastores, que siempre están también al tanto de nosotros. Y vamos a orar para disponer nuestro corazón para recibir la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad para nuestras vidas. Queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte que tú nos guíes, Señor, a través de esta palabra, que esta palabra que vamos a recibir hoy pueda en nosotros producir un fruto de vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo titulé este mensaje Influencers. Bueno, hoy yo creo que muchos de ustedes están muy relacionados con este término, ¿verdad? Hay gente que se dedica a ser influencia, ¿verdad? Y aún los medios, aún las marcas los están buscando para poder promover sus marcas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque son jóvenes, la mayoría de ellos son jóvenes que están influenciando a otros jóvenes y pues por eso le llaman influencers, ¿verdad? Porque tienen una influencia. Pero esto de los influencers no es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que nosotros tenemos que ver, que cada uno de nosotros somos influenciables. Y tal vez estas personas, ¿verdad? Llamadas así, influencers, están influenciando de alguna manera las vidas de personas. Hay cientos o miles, en algunos casos, ¿verdad? Millones de personas que siguen a estos jóvenes, ¿verdad? Con sus programas o sus redacciones que hacen acerca de diferentes temas. Y bueno, qué importante que podamos entender que cada uno de nosotros estamos expuestos a alguna influencia, ¿verdad? Y quiero compartirte este mensaje en esta tarde basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 2 y versículo 15 al 22. Y quiero que me sigas en la lectura rápidamente para después poder entrar en el tema. Dice aquí, segunda de Crónicas 24, 1 y 2, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice también acerca de Joás. Dice, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Ahora estamos viendo aquí que este rey joven pudo gobernar conforme el propósito de Dios mientras estuvo bajo la influencia del sacerdote Joiada. Mientras estuvo esa influencia sobre él, él pudo gobernar agradando a Dios. Pero vamos a seguir la lectura. Segunda de Crónicas 24, 15 al 22. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así dicho Dios, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No os vendrá bien por ello.
porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Vemos aquí el relato de este rey joven que bajo la influencia del sacerdote pudo gobernar conforme el propósito de Dios. Vemos algunas cosas interesantes en esta lectura. Primero, que cuando el sacerdote murió, él empezó a escuchar el consejo de los reyes que estaban a su alrededor y abandonó la casa de Dios y se volvió a dioses falsos, a dioses ajenos. Vemos que la influencia de estos reyes pudo más que la influencia del sacerdote. ¿Por qué? Porque este joven tal vez estaba gobernando solamente bajo el consejo, pero sin una convicción. Y cuando dejó el consejo, cuando se apartó el consejo, cuando el sacerdote murió y se apartó el consejo de Dios, él también se apartó de Dios. Quiero decirte que, aunque no es el tema que yo quiero tocar con ustedes, muchachos jóvenes, quiero decirles que este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay un riesgo en que el por no estarnos congregando presencialmente, escucha bien, no estarnos congregando presencialmente, no tenemos el grupo de jóvenes presencialmente, no estamos en la iglesia los domingos presencialmente, pero sí estamos porque estamos subiendo las transmisiones, estamos subiendo los mensajes y ahí está la oración y ahí está la célula y ahí está todo. Sí estamos congregándonos de alguna manera virtual, no presencial. Entonces, que esto esté faltando en ti y que esto esté provocando que tú te estés apartando de Dios. Este hombre, cuando dejó la influencia del sacerdote, se apartó de Dios. Y me llama la atención también por ahí en los versículos que Dios envió profetas tratando de advertir al pueblo para que regresaran a él, para que volvieran a la adoración correcta, que dejaran la adoración falsa. Y Dios les estaba advirtiendo y amonestando para que volvieran su corazón a él. Vemos en el relato que este rey joven endureció su corazón y mató al profeta. No quería escuchar el consejo de Dios. Y bueno, ya vemos que vinieron consecuencias sobre Jerusalén, vinieron consecuencias sobre el reinado, porque no escucharon, sobre Judá, sobre Jerusalén, vinieron consecuencias tremendas. Un joven bajo la influencia del consejo de Dios dio la pauta para gobernar agradando a Dios y cumplir su voluntad. Qué privilegio para los jóvenes, para cada uno de nosotros, vivir bajo autoridad, vivir bajo el consejo de Dios a través del liderazgo o la influencia de personas temerosas de Dios, buenas, prudentes, que nos retan a vivir conforme el propósito de Dios. Nos retan a vivir una vida de integridad agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Este fue el caso de Joás mientras estaba bajo el consejo del sacerdote Joiada. Yo te pregunto, este tiempo, ¿te estás acercando más a Dios o te estás alejando más de Dios? ¿Estás apartando el tiempo del sábado a las 6 de la tarde para poder escuchar la palabra? ¿O dices, bueno, yo veo la palabra cuando sea, ¿no? Primero hago mis cosas, primero atiendo mis necesidades, primero atiendo mis cosas y después, ya que no tengo nada más que hacer, me dedico un poquito de tiempo a la palabra, me dedico un poquito de tiempo al mensaje? Yo te pregunto en esta tarde, ¿será eso darle el primer lugar a Dios? Quiero decirte que tenemos que tener cuidado porque todos somos influenciables. Este joven era influenciado por el sacerdote, gobernó correctamente, pero luego fue influenciado por los reyes y se apartó.
a los dioses ajenos. Y quiero mencionar algunas cosas. Ahora voy a mencionar algunos personajes de la Biblia que fueron influenciados también. Ahora, con esto no quiero decir que estos personajes de la Biblia que yo voy a estar mencionando, su fin fue malo, sino que en un momento de sus vidas fueron influenciados en contra del propósito de Dios, aunque muchos de ellos salieron victoriosos al final de sus vidas. La primera influencia que vemos o que te quiero presentar en esta tarde, las primeras personas que fueron influenciadas en el mundo, que venían siendo influenciadas por Dios, por la dirección de Dios, por la promesa de Dios, y después se dejaron influenciar por la serpiente, por Satanás, Adán y Eva. Adán se dejó influenciar por Eva, Eva se dejó influenciar por la serpiente. Lo vemos ahí en Génesis 3. Pues conocemos el relato, ¿verdad? Y después cuando Dios confrontó al hombre, el hombre le echó la culpa a Dios, la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Porque Adán dijo, la mujer que me diste, y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces al final del día, pues aquí nadie salió culpable, ¿verdad? Fueron influenciados. Todos somos influenciables. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está influenciando tu vida? ¿Alguna influencia sobre tu vida? Ahora que no estamos en esta congregar presencial, ¿está recibiendo una influencia que te está apartando de Dios? Otro personaje que se dejó influenciar fue Abraham. Abraham se dejó influenciar por Sara para allegarse a la sierva Agar cuando Sara era estéril. Y pues ellos no veían que llegaba el hijo de la promesa, pues a Sara se le ocurrió esta genial idea y bueno, pues entonces ya saben todo lo que pasó, ¿verdad? Esa no era la voluntad de Dios, sino que en un momento fue influenciado. Ya conocemos después, ¿verdad? Que vino Dios y obró ahí en Abraham y Sara, ya cuando eran viejos. Aarón se dejó influenciar por el pueblo de Israel. La presión social sobre Aarón hizo un becerro de oro, Éxodo 32, tú lo puedes ver ahí. Y lo que más me llama la atención de Aarón es que dice, pues eché el oro y salió un becerro. No, ¿cuál eché el oro y ya salió un becerro? O sea, hiciste el becerro, porque el pueblo te pidió por la presión social. Algunos son influenciados por la presión social, otros son influenciados por gente cercana a ellos, otros son influenciados por el mismo diablo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tener cuidado de la influencia que estamos nosotros teniendo a nuestro alrededor. Aarón se dejó influenciar por la presión social. Oh, pues es que no baja, pues queremos nosotros que un Dios y bueno, pues denme el oro que tengan y echó el oro, salió el becerro y adoraron al becerro. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Pedro fue influenciado por sus emociones. Ahí en Mateo 16, 21, 23, Señor, no te acontezca tal cosa. Emociones que vinieron a salir ahí. El Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces otros pueden ser influenciados por sus emociones también. Joiada fue influenciado por el sacerdote. Después fue influenciado por los reyes para amar. ¿Qué es lo que está influenciando tu vida? Los discípulos fueron influenciados por el miedo. Ahí en Mateo 14, 26, estaban de noche, estaba la tempestad y de repente viene Jesús caminando por el mar y ellos gritan, ¡ay, un fantasma! Fueron influenciados por el temor, la tormenta, la tempestad vino a infundir temor sobre ellos. Las tempestades, las luchas en tu vida están infundiendo temor, te están influenciando para que te apartes de Dios. Judas fue influenciado por la codicia, por Satanás. Mateo 26, tú lo puedes leer ahí. Codició unas monedas, entregó a Jesús. Y sabemos que fue trágico su fin. Otro que fue influenciado por la religiosidad y por la codicia fue el joven rico. Allí en Mateo 19, 16, 22.
Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ah, bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no robarás. Ah, ya los he cumplido todos. Pues Jesús lo vio y le dijo, vende todo lo que tienes. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el joven rico se volteó y se fue triste. Pero también la palabra dice que Jesús, porque le amó, le dijo, pero fue influenciado por los bienes. Estos son algunos ejemplos de que podemos ser influenciados por la codicia. Podemos ser influenciados por gente cercana a nosotros, como lo fue en el caso de Abraham, Sara. Podemos ser influenciados por Satanás, como fue el caso de Eva y Adán. Podemos ser influenciados por nuestras emociones, como lo fue el caso de Mateo y otros que están en la Biblia, ejemplos también, como Jonás, que fue influenciado por sus emociones cuando no quiso obedecer a Dios, como Elías, que se fue a esconder cuando Jezabel se levantó en contra de él, la emoción le ganó y se fue a esconder, aterrorizado de una mujer cuando había tenido victoria sobre todos los sacerdotes de Baal. Y hay situaciones en nuestra vida que vienen a poner una influencia sobre nosotros y tenemos que estar alerta. Por eso el apóstol Pablo decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo en esta tarde te pregunto, joven, ¿qué es lo que te está influenciando? ¿Qué influencia está sobre tu vida? ¿Está la influencia del mundo? ¿Está la influencia de los que te rodean, la presión social? ¿Está la influencia de tus emociones? ¿Está la influencia del maligno, de Satanás, del enemigo? ¿Cuál es la influencia que tú estás albergando en tu corazón? Y tenemos que estar alerta porque todas estas influencias están ahí y nosotros somos influenciables. Estos hombres de Dios, hombres, algunos de ellos que Dios los usó poderosamente. Abraham, el padre de la fe, él fue influenciado en un momento de su vida. Pero qué importante que nosotros podamos reflexionar y ver cómo estamos viviendo. Que en estos tiempos que no nos estamos congregando presencialmente, podamos nosotros permanecer en la fe. Que nosotros podamos permanecer firmes en lo que Dios nos ha sembrado en el corazón. Primera de Corintios 11:1. Mira el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintio. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Era tal la convicción del apóstol que él estaba viviendo de una manera imitando a Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida, qué es lo que nos está influenciando. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy siendo influenciado por Cristo, vivo para Cristo, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Una influencia, esa es la influencia correcta sobre nuestra vida. La palabra de Dios, la fe, Cristo, imitando a Cristo en nuestras vidas. Tú podrías decir eso, imítame a mí como yo también imito a Cristo. Yo creo que muchos de nosotros nos atreveríamos a decir estas palabras porque sabemos que hay áreas de oportunidad en nuestra vida. Pero yo quiero que reflexiones en esta tarde, joven, jovencita, ¿qué es lo que está influenciando tu vida? ¿Estás influenciado por el temor, por la duda, por la angustia, por inseguridades, por el rencor, por la falta de perdón, por la depresión? ¿Qué es lo que está influenciando tu vida en este momento? Quiero invitarte a que puedas regresar a esa influencia correcta a través de la palabra de Dios, a través de la fe en tu vida. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 12 al 15. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El que cree en mí va a hacer las obras que yo hago y hasta mayores. El poder de Dios está sobre aquellos que han decidido
creer en Jesús. El poder de Dios está sobre aquellos que han decidido tener una vida que agrada a Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios en tu vida? Dice, cosas mayores harán. Cosas mayores harán aquellos que creen en mí. Yo no me imagino, esa es una palabra poderosa, pero no me imagino que puede ser mayor de lo que Jesús hizo. Pero así dice la Biblia. Cuando nosotros somos seguidores de Jesús, entonces empezamos a imitar a Jesús. Ya no estamos imitando el mundo. Ya no estamos imitando las cosas del mundo. Ya no seguimos las cosas del mundo. Ahora seguimos a Jesús. Mira lo que dice el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amas a Dios, guarda los mandamientos. Y entonces el Padre te va a dar esas cosas que tú necesitas. No estás solo, Dios está contigo. Dios está ahí para darte lo que tú necesitas, pero nosotros tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que permanecer. Y ahí estaba Joás, influenciado por el sacerdote Joiada, pero él en un momento murió el sacerdote y se quitó esa influencia de su vida y se apartó de los caminos de Dios de tal manera que mató al profeta. No escuchó la advertencia del profeta y mató al profeta, y vino juicio sobre el reino, vino juicio sobre Jerusalén, vino juicio sobre Judá. Qué tremendo que Dios estaba tratando de hacerlo volver, pero él se endureció en su corazón. ¿Por qué? Porque fue influenciado por los reyes a adorar dioses falsos, y le gustó y se quedó ahí. ¿Cuál es tu influencia? Jesús fue influenciado por el Padre. Ahorita voy a leer los versículos. Pero Jesús hacía lo que el Padre quería que hiciera. Tú y yo tenemos que ser influenciados por el Padre también, por la palabra de Dios. Juan 8, 28, 29 dice, Jesús les dijo, perdónenme. Juan 8, 28, 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos. Jesús está diciendo, yo hablo lo que me enseñó el Padre. Yo hago lo que el Padre le agrada. Yo soy influenciado por el Padre. Yo he decidido vivir bajo la influencia correcta. Yo he decidido vivir bajo la influencia del Padre. Una decisión personal. Una decisión de obediencia. Te pregunto en esta tarde, ¿tú estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás guardando tu corazón, tu mente? ¿Estás guardando tu cuerpo para el Señor? ¿Estás haciendo todo lo que le agrada a Dios? Esto es algo para reflexionar en este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la influencia que está sobre tu vida? ¿Qué es lo que realmente te está haciendo actuar como estás actuando? Tienes una actitud de servicio, tienes una actitud de amor, tienes ese deseo de agradar a Dios y su palabra, sus mandamientos. La Biblia nos enseña que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces podemos dar fruto como hijos de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás obedeciendo a Dios?
¿Estás hablando lo que es de Dios? ¿Estás viviendo conforme lo que le agrada a Dios? Dios está con nosotros. Él ha prometido estar en cada uno de nosotros. Él ha prometido habitar en nuestros corazones. Él está en nosotros. Él está en tu vida. Él está ahí contigo. Pero Él quiere que nosotros vivamos conforme su voluntad. Es triste ver que este joven rey se alejó de Dios. Es triste pensar que muchos en este tiempo que no está esa influencia presencial de iglesia se puedan estar alejando de Dios. Dios te está llamando, Dios te está hablando, pero tú no estás haciendo caso a la advertencia de Dios. No estás haciendo caso a lo que Dios te está hablando. Pero en esta tarde yo te quiero invitar a que tú puedas seguir este ejemplo de Jesús, esta influencia correcta. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado el Consolador. Y que a través del Espíritu Santo vamos a entender todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a enseñar. Es a través del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que pensar cómo estamos viviendo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás agradando a Dios en toda tu manera de vivir? ¿Estás dándole el lugar que le corresponde al Señor? Porque es fácil caer en la comodidad, es fácil caer en otra influencia, es fácil distraerse, lo vemos, todos somos influenciables, todos podemos ser influenciables, todos podemos caer, por eso tenemos que estar alertas, como te decía. El apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar ahí pendientes de nuestra vida espiritual, tomados de la mano de Dios en oración, en lectura de la palabra, en memorización de la palabra. ¿Para qué? Para poder hacer lo que le agrada a Dios siempre. Así como Jesús lo dijo en estos versículos, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y así nosotros tenemos que hacer siempre lo que le agrada a Jesús. Ese debe de ser nuestro deseo. Esa debe de ser nuestra decisión. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás viviendo? ¿Puedes reconocer que hay una influencia que no está correcta en tu vida? Me acuerdo, me viene a la mente Amnón y Tamar, que pues Amnón deseaba a Tamar, era su hermana, y pide consejo a otro primo suyo, y él le da un mal consejo, le dice, hombre, dile que venga a darte de comer de tu papá, y cuando venga, pues abusas de ella. Ya conoces la historia. Una mala influencia. Algunos están buscando que alguien les dé por su lado para seguir esa influencia que esté equivocada. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos dedicarle tiempo a Dios y respetar los tiempos que son de Dios. Respeta el tiempo para Dios. Aparta un tiempo importante para Dios. Primero el Señor, para que no esté en riesgo tu vida. Joás, se murió el sacerdote y se apartó de Dios. Yo espero que tú no seas como Joás, que al ver este tiempo, que no nos estamos congregando presencialmente, que sí nos estamos congregando virtualmente, es un tiempo de iglesia, podemos estar juntos, es un tiempo como iglesia que podemos adorar a Dios juntos, cada quien en nuestros hogares, en nuestras casas, podemos levantar nuestra voz, podemos adorar a Dios y algo poderoso de Dios está sucediendo también en los hogares. ¿Por qué? Porque estamos congregados en el nombre de Jesús. Yo espero que no te esté pasando eso y que puedas tú entender que tienes que estar alerta porque puedes ser influenciado, te puedes tener una mala influencia en tu vida por lo que estás viendo, por lo que estás escuchando, por las amistades que tienes, por lo que sea, las actitudes que estás teniendo, porque no lees la palabra, porque no oras, porque no estás alimentándote de Dios. Puedes ser influenciado y eso te puede apartar de Dios. Te animo en esta tarde
para que vuelvas a Dios y vuelvas a encontrarte con Él y puedas permitirle al Espíritu que te ayude a hacer siempre lo que le agrada al Padre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Queremos ser influenciados por tu Espíritu Santo. Queremos ser influenciados por tu palabra, Señor. Envía tu Espíritu Santo hoy a cada lugar donde están viendo esta transmisión, Señor. Que venga convicción de hacer lo bueno, lo recto, Señor. Que este tiempo en el cual nos estamos congregando presencialmente no sea un tiempo donde se aparten de Dios, sino que se puedan afirmar en ti. Que venga hambre y sed de la palabra, de leer, de memorizar, de escudriñar, de pasar tiempos en oración, Señor. No permitas que les pase a los jóvenes como le pasó a este rey joven Joás, que se dejó la influencia del sacerdote y él se apartó de Dios, se apartó de tus caminos, sino que podamos nosotros, Señor, permanecer, que podamos entender que somos nosotros influenciables, como lo fueron muchos de los hombres en la Biblia que tú usaste con tu poder, con tu gloria, que hicieron, Señor, de que tu gloria descendiera sobre la tierra, pero en un momento de su vida pudieron ser influenciados también, Señor. Oramos para que podamos ser imitadores de Cristo. Oramos, Señor, para que nosotros podamos creer que esas obras que tú hiciste, nosotros las haremos mayores, que tú estás con nosotros, que guardemos tus mandamientos, Señor, que nosotros estemos en obediencia a tu palabra y que el deseo de nuestro corazón sea el mismo deseo del Señor Jesucristo, hacer siempre lo que te agrada a ti, Padre. Gracias por esta palabra, séllala en nuestros corazones y permite que rinda el fruto por el cual tú la has enviado en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tú reconoces que estás bajo una influencia equivocada y necesitas, y estás desesperado, te das cuenta, ya no quieres eso en tu vida. Cualquier situación que tú estés viviendo, que sabes que está equivocada en tu vida, hoy es un momento para recibir a Jesús en tu corazón, para que Él pueda traer libertad a tu corazón. Yo te quiero invitar a que puedas hacer esta oración. Si tú quieres salir de eso, si tú quieres salir de esa influencia, yo te quiero invitar a que puedas hacer esta oración conmigo. Repítela en voz alta ahí donde tú estás. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero estar bajo esta influencia. Que vengas tú a limpiarme, vengas tú a sanarme. Perdóname, Señor, porque he vivido bajo una influencia equivocada, pero hoy decido estar bajo la influencia de tu Espíritu, de tu palabra, en obediencia a tu palabra. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Doy gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por la aceptación. Y gracias, Padre, por la vida nueva que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, Dios la escuchó. Él hará cosas nuevas en tu vida. La persona que te compartió esta transmisión está interesada en que tú conozcas más de Jesús. Ahí acércate con esa persona para que puedas seguir creciendo conforme la fe, conforme el carácter, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Dios te bendiga. Dios les bendiga, muchachos. Les mandamos un saludo. Bendiciones. Que tengan un excelente fin de semana.